¿Qué tal, hermanos? Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que está en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3, que habla acerca de cuál debe ser la actitud del cristiano con respecto a su deber de evaluar a los espíritus. En este sentido, evaluar a los espíritus es evaluar a todo aquel que tiene un puesto de liderazgo, una condición, sea de pastorado, de predicador, y cómo es el deber de evaluar esto. No en un sentido de ver falsos profetas en todas partes, pero tampoco poder llegar al extremo o al otro lado, decir que todo el que se llame profeta es profeta y debo asentir. No, este se nombra apóstol, sí es apóstol porque él dice. Y el otro dice que es profeta, sí, claro, ese es profeta. Y el otro dice que es maestro, y sí, sí, es maestro. Hay que darle de una vez el lugar en la iglesia para que enseñe. No, debe haber un equilibrio, debe existir un orden en la congregación. Claro, cada iglesia tendrá en su orden, en sus estatutos y ordenanzas, cuánto tiempo debe tener una persona en el Evangelio para tener un puesto de enseñanza o darle púlpito, cuánto debe ser su discipulado, su formación, qué testimonio debe dar, si maneja o no la escritura, si tiene interés por el estudio de la palabra. Pero eso es ya algo interno que se debe hacer con el fundamento de la escritura en amor y cuidado de la grey. Pero con respecto a este mandato que da el apóstol Juan en capítulo 4, debemos entender que es posible que hayan más falsos profetas de lo que realmente creemos. Es posible que hayan más doctrinas erradas que las que realmente creemos o sabemos. Y debemos tener cuidado en el equilibrio que ya mencioné. Para hablar un poco del contexto rápido, Primera de Juan es una carta que está dirigida generalmente a cristianos, a judíos. Es una carta que repite la palabra amor, yo diría más de una docena de veces. De hecho, en el capítulo 4 habla de que Dios es amor. Capítulo 3 más arriba viene hablando del amarnos los unos a los otros, con el fundamento de que fuimos amados por Dios. Primera de Juan capítulo 3 dice que mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, diciendo, bueno, este amor es tan grande que fuimos adoptados por el Señor y ahora gracias a esa adopción podemos amar a nuestros hermanos. Y es curioso que hoy día estamos viviendo una época en la que la gente dice no juzgues, no evalúes, no señales al ungido, porque eso es carente de amor, pero cuando vas a la escritura, literalmente está en el mismo contexto de la declaración de amor de Dios por nosotros y el orden de amor que debemos tener los hermanos en Cristo. O sea, el apóstol del amor, que es el apóstol Juan, en su carta de Primera de Juan habla de evaluar las cosas, de juzgar. Eso es lo que está diciendo ahí claramente, juzguen, evalúen, no se crean todo, no sean niños, analicen las cosas por el fundamento de la escritura. Y en ese contexto el apóstol Juan está atacando el tema del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, era esa creencia de este grupo de personas que se estaba metiendo en la iglesia, afirmando con el fundamento, con la creencia de que la materia era mala, de que lo que pasara con el cuerpo no tenía condición moral o no tenía que medirse. Entonces, basados en esto, decían que Cristo solo vino en forma de espíritu, en una forma humana, pero que no fue del todo ser humano, sino que simplemente fue más que todo espíritu. Y el apóstol Juan está atacando esto. Y detrás de este gnosticismo también estaba la idea de las desórdenes sexuales, la inmoralidad sexual, porque, bueno, tenías libertad para hacer con tu cuerpo lo que querías, porque, bueno, la materia era mala y lo que pasara con el cuerpo no puede ser juzgado. Y esto en sí era una torcedura de las escrituras, de la doctrina, de la cristología, de la deidad de Cristo y de su humanidad también. Hoy día es al revés, hoy día la gente afirma, bueno, la figura histórica de Cristo, la cual es evidente y solo es una necedad negar la figura histórica y la historicidad del Señor Jesucristo, dado que personas como el historiador Josefo, como el Talmud y otros escritos que no eran de personas a favor del cristianismo, que no eran creyentes en el cristianismo, afirman la historicidad de Cristo. Así que es una total necesidad negar la persona de Cristo, decirle que todo fue una mentira cuando hay documentos, miles de copias a favor de todo esto. Así que eso por esa parte, hoy día está torcido. Antes creían de que Cristo era Dios, pero no fue hombre. Ahora creen que fue hombre, pero no Dios.
pero ambas cosas están unidas allí. De hecho, el apóstol Juan habla de Dios y habla del verbo como si fuera Dios en sí mismo y lo afirma como Dios. Este mismo escritor es el mismo del Evangelio según San Juan, el tercer evangelio del Nuevo Testamento. Entendido que bueno, la estructura de epístola es otra cosa. Pero bueno, vamos al texto. Y terminando de decir lo de Juan, él afirma Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo es Cristo. Y obviamente ahí dice que vimos, ese verbo se hizo carne, se hizo ser humano, es verdad. ¿No? Y lo tocamos, lo palpamos, comimos con él, compartimos con él, vimos su enseñanza. Entonces yo, el apóstol Juan, diciendo esto en su carta, está diciendo, mira, ¿cómo vas a decir que fue el Señor un espíritu cuando nosotros lo vimos, nosotros comimos con él, compartimos con él, y esto es algo falso? Así que vamos a leer rápidamente. Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conocer el espíritu de Dios. ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cuál es la vara de medir? ¿Cómo saber si un profeta es falso o no? Lo siguiente, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo haya venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y bueno, aquí está, ya lo vamos a dejar hasta allí. Dice el versículo 1, amados, les voy a dar un consejo a personas que desprecio, no un consejo a personas que me dan igual, no, a gente que yo quiero, a gente que yo aprecio. Ese es el evangelista del amor. El mismo evangelista del amor dice, juzguen. Cuando hoy día la gente dice, no, no juzgue, eso está mal, ama, acepta al otro. No, juzguen. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Juan 7:24 también dice que debemos juzgar con justo juicio. El apóstol está plasmando las palabras de Cristo. Cristo le está diciendo a los fariseos, bueno, júzguenme, pero con justo juicio. Entonces, la idea estaba allí. El mismo apóstol del amor dice, juzguen, amados, personas que aprecio, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. La palabra espíritu se está refiriendo a personas, a predicadores, a todo aquel que está predicando, exponiendo una doctrina. En vez de estar creyéndose todo, no se crean todos, sino pruébenlo, evalúen si son de Dios o no. Es decir, aquí hay dos dualidades, o son de Dios o son del enemigo, no hay una tercera opción. Y de hecho lo vamos a ver a lo largo de esta carta, a la cual te invito a estudiar. Va a decir el apóstol Juan, nosotros estamos en la luz, no podemos andar en tinieblas. Nosotros, Dios nos amó, y aquel que desprecia a su hermano es mentiroso, porque si no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Esa dualidad, o es luz o es tiniebla, o es blanco o es negro, no existe un término medio, es lo que está diciendo. Un predicador o viene de Dios o está para torcer la escritura, torcer la doctrina y literalmente engañar a la gente para que crean un falso evangelio y vayan a perdición de su alma si estos fallecen. Y dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, es decir, si ya existían muchos falsos profetas en el tiempo del apóstol Juan, cuanto más ahora. Así que es evidente que hay muchos falsos profetas y es lo que venimos hablando al principio. Yo dije al principio, es claro y es muy probable que existan más falsos profetas de los que realmente creemos que existen y que existan más falsas doctrinas que la sana doctrina. Existe más gente que tuerce la escritura que gente que expone la escritura. Y esa es una realidad y por eso debemos probar. No en un sentido de psicosis, de que vas a ir el domingo a tu iglesia el día de mañana y vas a ir bueno, el día de mañana si lo ves hoy sábado, y vas a ir a señalar a tu pastor o a verlo como un falso profeta. No estoy hablando de eso, estoy diciendo que evalúes a la luz de la escritura el consejo y la predicación. Versículo 2 dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la vara de medir? ¿Cómo sabemos quién es un falso profeta o no? Dice, todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, todo aquel que dice que Jesucristo fue 100% hombre, es de Dios. Obvio, en la idea del apóstol Juan, en su concepción, y en lo que están escuchando, ya ellos están claros que el apóstol Juan defiende la deidad de Cristo. Eso está claro allí.
y aquí lo que está en juego es la humanidad, debido al gnosticismo, algo que ya hablamos. Así que es claro que el apóstol está diciendo fue Dios 100% y fue 100% hombre, no fue una forma de espíritu. Entonces, el que dice que Cristo vino en carne, es de Dios, y si dice que vino simplemente en espíritu, o que no vino en carne, no es de Dios, es falso. Y dice el versículo 3, y todo espíritu, todo espíritu que confiesa que Jesucristo venido de carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Es decir, el sentido del espíritu anticristo es la corriente que va en contra de la palabra, en contra de la sana doctrina, que se opone al mensaje del Señor, que se opone al todo el consejo de Dios, que ataca las doctrinas fundamentales y la persona de Cristo. Eso, no, más que puntos escatológicos aquí o diciendo que el apóstol está defendiendo que el anticristo, hablando de una persona, yo pienso que es exponiendo la idea, exponiendo la corriente anticristiana, anticristo, anti la concepción de 100% humano, la concepción de la humanidad entera de Cristo, anti la concepción de la deidad de Cristo al 100%. Eso es lo que quiere decir anticristo. Anti enseñanza, anti Biblia, anti doctrina en sí misma. Y es lo que está exponiendo. Y ese espíritu del anticristo estaba en ese tiempo y está ahora debido a tantas doctrinas y corrientes que se han levantado alejadas de la escritura, alejadas de la Biblia, que es lo que es el fundamento de la falsa doctrina y de las herejías, alejarse. Y bueno, por último dice hijitos, al principio dice amados, ahora dice hijitos, versículo 4, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, ánimo, ustedes son hijos de Dios, ustedes no se van a perder, ustedes no se van a ir por una corriente de la falsa doctrina. Si evalúan, versículo 1, a los profetas, si entienden la doctrina, la humanidad de Cristo, y si la defienden para poder identificar a los falsos profetas, no se van a perder, tranquilos. Así que, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Pero, bueno, ya la carga del teléfono se va a acabar, aquí se puso oscura. No sé si eso saldrá en el video, quizás sí. Pero bueno, vamos concluyendo. Primero que todo, entendamos que existen falsos profetas, evaluemos con amor y con cuidado las predicaciones que estemos expuestos, las de la televisión, las de tu iglesia, las que escuchas en YouTube, evalúa a la luz de la escritura en amor, prudencia y firmeza. Número dos, tengamos cuidado con el contenido que estamos consumiendo en las redes sociales. Muchas veces es un contenido cristiano que no es para nada cristiano ni bíblico. Sobre todo tengamos la confianza que somos hijos del Señor y te has arrepentido de tus pecados y has aceptado el sacrificio de Cristo como tu Señor y Salvador. Y que eso nos da, no voy a decir la ventaja, pero sí la bendición de tener el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir la falsa doctrina de la verdadera doctrina, las doctrinas erradas de la doctrina recta de la Escritura. Pero hay que poner de nuestra parte, que evaluar toda la luz de la Escritura y juzgar, sin temor de decirlo, juzgar. Hay que juzgar con justo juicio y con amor. La misma idea de amor que está poniendo el apóstol Juan. Así que bendiciones, hermanos.